Tú ves que hoy en día la gente no dura en Instagram o en cualquiera de estos de social media más de 1 minuto, 2 minutos. No tenemos tiempo para más nada. Tú tienes que decirme en lo que me estás mostrando en 1 minuto y medio, 2 minutos, de qué va el vídeo y si me interesa. Para que me quede. Y hoy tengo una invitada de honor, empresaria, filántropa, coleccionista y también que ha llevado una vida de novela misma que acaba de publicar Ella Soy Yo. A veces cuando las cosas no van tan bien y uno mira hacia atrás, dice, bueno, esto no va bien, pero no dura toda la vida. El arte dura toda la vida. Esas cosas que vivimos diariamente no duran 3 días. Nada. Lo que es importantísimo hoy, te acuestas y mañana ya ni te acuerdas que era tan importante. Cierto. Sin embargo, el arte en tu vida es importante siempre. ¿Cómo te gustaría ser recordada cuando no estés? Quisiera... Qué bonito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo y hoy tengo una invitada de honor, empresaria, filántropa, coleccionista y también que ha llevado una vida de novela misma que acaba de publicar Ella Soy Yo. Muchas cosas que contarnos y muchas cosas que compartir. Bienvenida a Ela Fontanal Cisneros. Oye, gracias, muchísimas gracias por esta invitación, Lorena. Ay, de verdad, un honor. A ver, Ela, tenemos aquí toda tu vida que vamos a invitar a las personas que nos ven y que quieran aprender más de ti, que compren el libro porque se lee muy fácil, está súper interesante, es una novela ficcionada, una autobiografía ficcionada. Entonces, quisiera tener pinceladas de tu vida sin entrar demasiado porque podemos ahí quedarnos todo el tiempo. Claro. Vamos a empezar con que tú naciste en Cuba, sales de Cuba cuando triunfa la Revolución Cubana y te vas a Venezuela a los 13 años. Me sorprende porque uno te ve, tú siempre, bueno, por el mundo tan elegante, con una colección tan importante y pensarías que tu vida ha sido fácil. Y sin embargo, nos damos cuenta que no es así. Desde los 13 años, tú te pones a trabajar, maestra de inglés, clases de aeróbics en el agua, librerías, tienes parafernalia, una tienda de ropa, incluso una galería. O sea, empezaste a trabajar desde muy joven y te hiciste en la calle como empresaria. Sí. ¿Cierto? Sí, creo que también los empresarios o los entrepreneurs nacen así un poco, ¿no? Porque claro, las situaciones a mí me obligaron a los 15 años a empezar a trabajar porque mi padre se había muerto y mi mamá nunca había trabajado y mi hermana que sí tenía posibilidades y su marido también no quisieron mandarnos a estudiar, que es lo que debíamos haber hecho. Pero salimos a trabajar y empiezas a inventarte, a reinventarte. Tú dices, bueno, es muy joven, 15 años, pero empiezas a decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Y si tienes eso por dentro, lo haces y lo logras, como yo logré muchísimas cosas. Muchísimas y ahí, cosas. no quiero hablar de eso. El hambre es lo que te Es llevó. lo que hace a uno ser más fuerte y te hace reinventarte y hacer cosas que a lo mejor nunca pensaste que ibas a hacer. Y perder el miedo. Azafata también, otro de tus trabajos. De todo. Un sinfín de trabajos hasta que a los 20 tienes tu primera galería. Bueno, exacto. O una galería. Sí, tuve una galería a los 20 años. Me asocié con un amigo español ya mucho mayor que yo y él me dice, ¿por qué no ponemos una galería? Siempre veía que yo tenía esa cosa con el arte, ¿no? Y pusimos una galería en Caracas, en un edificio dentro de un centro comercial que era muy popular en ese momento, que era Chacaíto, y abrimos la galería. Y la tuve bueno, la galería siguió, pero yo estuve socia con él como 3 o 4 años porque ya después me casé. A los 22 me casé y ya empecé a viajar con mi marido y tal, y me era muy difícil, pues, seguir dentro de la galería, ¿no? Pero sí, así empecé. Y sé que tú siempre te ha gustado la belleza y has estado
pues en el mundo de lo bello, y tú de chiquita pintabas o dibujabas, Claro. pero ¿cuál fue realmente tu primer acercamiento al coleccionismo? Mira, yo no sé si eso no fue muy pensado, ¿no? O sea, empecé a comprar arte porque me gustaba, porque quería, empecé a viajar con mi marido. Al principio, los primeros eran, bueno, lo que tú más cerca tienes es lo que coleccionas, ¿no? Cierto. Empecé coleccionando cosas venezolanas, artistas venezolanos, y cuando empecé a viajar con él por Latinoamérica, empecé entonces a comprar algunos artistas latinoamericanos. Y pasaron unos cuantos años, porque eso fue como muy lentamente creciendo, y pasaron unos años, como 10 a lo mejor, y alguien me dijo, ay, pero es que tú eres coleccionista. Y de pronto yo reaccioné y dije, ah, mira, sí, no lo había pensado así. O sea, no lo había hecho con la intención de retener cosas, sino por la belleza de las cosas, por aprender cierto tipo de arte que me llevaba a la curiosidad de poder aprender cosas nuevas, etcétera, ¿no? Y así pues entré dentro del coleccionismo sin saberlo prácticamente o sin Cierto. pretenderlo. Pero ¿qué crees ahorita que dices que alguien te señaló y te dijo tú eres coleccionista? ¿Qué crees que hace al coleccionista? Bueno, yo no sé, posiblemente el coleccionista no necesariamente tiene que ser de arte. Hay gente que colecciona ¿Cierto? estampillas de que es joven, otros que coleccionan Libros. libros, otros que coleccionan monedas o qué sé yo. Pero, y eso también está como en la sangre de uno, porque yo no solamente he coleccionado arte, he coleccionado, no sé, joyas de los años 50, la LIC, cosas de plata, relojes, o sea, porque cuando te gusta o tienes atracción hacia lo bello, es muy fácil como entender los procesos, ¿no? Porque en realidad cuando, no sé, empecé a coleccionar relojes, que me interesaba el proceso de cómo se hacía el reloj, quién lo hacía, por qué lo había hecho de esa manera, por qué era de oro o por qué el diseño de esa época era diferentemente. Por ejemplo, los relojes en los años 50, muchos eran tapados, se usaban de noche y entonces Ujú. tenían una tapa de rubíes o de brillantes o de esto. O sea, es todo ese proceso que te La lleva también a investigación. ver la investigación, a ver por qué esa cosa es bella o por qué alguien la creó, la diseñó, la pinzó, ¿no? Todo eso, ¿no? Tienes razón, pero regresando al arte, ¿cuál crees que sea la diferencia entre comprar arte y coleccionar arte? Bueno, comprar arte es todo aquel que le sobra el dinero para comprar algo que le quede bien detrás de un sofá o porque necesita llenar las paredes de su casa. Y eso no es coleccionismo, eso es, bueno, tienes la posibilidad de comprar. Casi siempre las personas que hacen eso van y compran lo que está de moda, lo que todo el mundo conoce, ¿no? No necesariamente yo creo que el coleccionismo, la persona que colecciona, por detrás hay una curiosidad de saber el porqué de las cosas, ¿no? Y tú te involucras en el proceso del artista, en el proceso de lo que pasó antes o lo que va a pasar después, o qué es lo que ese artista está pensando y su trayectoria. Y si eso te gusta, ¿por qué esto te gusta y te gusta este otro artista? O sea, esas comparaciones después que tú ves dentro del coleccionismo, que es muy interesante también. Al principio todos cometemos errores y compramos primero lo que todo el mundo conoce, después de eso empiezas a comprar lo seguro porque no quieres equivocarte y después te vas aventurando a otras cosas y empiezas a decir, bueno, ¿cuál es mi trayectoria? En mi caso, miraba hacia atrás y de pronto me di cuenta que me gustaba, de un día para otro había cambiado mi gusto y estaba comprando la abstracción. Y más atrás había comprado otras cosas diferentes. Y dije, bueno, ya eso no va de acuerdo a lo que en este momento me gusta y me atrae. Entonces tuve que vender muchas de las cosas y Porque no repensar reflejaba tu... porque no reflejaba lo que en ese momento me interesaba. Después, en el proceso, entendí que lo que me interesaba eran los procesos. Y después de empezar, por ejemplo, con la abstracción, me interesó la fotografía y empecé entonces a comprar fotografía y eso era diferente. A mí me atraía la fotografía
por lo que yo sentía al verla y no realmente por otro aspecto que era lo que yo veía en lo que era la pintura u otras cosas, ¿no? Y en cada cosa que empecé a hacer, me di cuenta que había un interés diferente. Claro. Empecé a coleccionar vídeos porque los artistas que me interesaban y que yo veía hacían vídeo también. Entonces dije, bueno, pues también me debe interesar el vídeo, ¿no? Entonces empecé a ver qué es lo que me interesaba dentro de eso. Claro, a cuestionarte a ti misma tus propios Claro, intereses y tu propia atracción. correcto. Y en cada cosa que hice, había un interés en descubrir qué había detrás de ese alineamiento o esa cosa, ¿no? ¿Qué había detrás? ¿Por qué en este momento se hacía esto? ¿Por qué en otras épocas no se hacía? O, por ejemplo, en un momento dado, en el 2005, me di cuenta que dentro de la abstracción geométrica de Latinoamérica no habían fotografía, no habían fotógrafos, porque era una época en que los fotógrafos no eran considerados artistas. Y mucho, yo dije, pero quiero saber qué es lo que pensaban y qué hacían. Entonces empecé a hacer una investigación y me encontré que muchos pensaban y actuaban dentro de su propio medio, dentro de, por ejemplo, la misma abstracción, hacían cosas muy novedosas, muy para ellos, porque nadie les interesaba ese tipo de cosas dentro de la fotografía, ¿no? Y hablé, casi todos estaban muertos ya, porque eso eran los años 50, hablé con muchas de las familias para que reimprimieran cierto tipo de cosas que ellos tenían y los incluí en una exhibición que tuve de la abstracción en Miami en el año 2005. Ujú. Y ahí cambió todo, porque la gente que lo vio dijo, uy, mira qué interesante, esto es nuevo, no sé qué, los museos me empezaron a llamar. Y de ahí saltó a que muchas de estas cosas pues empezaron ya a ser mainstream, o sea, en el camino del Acabas de tocar muchos coleccionismo. puntos que quisiera que vayamos poco a poco, porque en primer lugar, la influencia que tú puedes tener ya como coleccionista en todos los que empiezan el camino de coleccionar, creo que ese es un punto que me gustaría tocar más adelante, pero de todo lo que dices, también la investigación, me gustaría que retrocediéramos un poco en el tiempo para que sigamos la línea de tu colección. Tú hablas de que tuviste un momento en donde tu colección cambió cuando te encuentras en una feria de FIAC en París con un soto que no era lo que esperabas y ahí te encuentras con un soto pues con alambres, que tú querías algo de colores y que al principio te repele entras en shock y después lo abrazas desde otro lado. ¿Te pasó eso? Además de con Soto, ¿tienes momentos así tan importantes o pivotales en tu colección, en tu etapa de coleccionar? Sí, bueno, vamos a ver, vídeo, por ejemplo, el vídeo no era una cosa que estaba en mi camino como algo que me llamaba la atención. Primero porque siempre pensé que hay dos tendencias. El que colecciona, por ejemplo, film, tiene que ser, o sea, el vídeo tiene que ser una cosa instantánea, que tú en los primeros 1 o 2 minutos ya sabes qué es lo que el artista está tratando de transmitir y entiendes de qué va. Ujú. Porque no tienes el vídeo, estás de pie, estás viendo una pantalla, el film tú te sientas, lo ves y tienes el tiempo de verlo. Son dos cosas diferentes. Entonces me puse a pensar, bueno, que me atraía el vídeo porque eran cosas que estaban haciendo artistas que me interesaban, pero también los procesos que eso hacían dentro, por ejemplo, de mí cuando lo veía, ¿no? A veces me paraba y decía, bueno, si quiero ver qué pasa, ya sé de qué va, pero quiero ver el final. Y otras veces veía y decía, ah, no, ya sé de qué va, pero no me interesa. O sea, ¿qué es lo que hace la imagen en un vídeo? Que no es una imagen estática como puede ser una imagen de la geometría, por ejemplo, ¿no? Y eso me llevó como a repensar un poco, a decir, bueno, perdón, está bien, estoy comprando esto por comprarlo porque me gusta el artista. No, no, no. Creo que ahora es algo que yo necesito averiguar por qué me interesa. Y Y lo veo. entonces me dediqué a eso, me dediqué íntegramente a hablar con los artistas, a ir a ver a lo mejor artistas que solo hacían vídeos y ver qué eso
¿Por qué? Porque esa imagen se convertía en una imagen de curiosidad, vamos a llamarlo así, porque es una imagen detrás otra, ¿no? Ujú. Y eso puede causar en ti rechazo o a lo mejor al revés, la curiosidad de seguir viendo o simplemente... Y el artista, cuando hablas con los artistas de que hacen vídeo, te dice que ellos quieren en una imagen corta poder transmitir todo un sentimiento que a lo mejor es complejo y largo y tal, pero que tienes que llevarlo a cabo en 2 minutos o en 5 minutos. Que a veces cuando lo empiezas a explicar no te lleva media hora explicar, no, porque Totalmente. estaba pensando, ¿entiendes? Entonces, esa diferencia entre ver un cuadro y decir, me gusta, no me gusta, es una cosa instantánea. En un vídeo no. En un vídeo te Sí. toma tiempo Y entenderlo claro, y yo creo que la belleza procesarlo. de el arte en video es justamente que va en contra del tiempo en el que vivimos, en donde todo es muy rápido. Entonces, la idea es ralentizar, ese es el primer ejercicio. Poner el tiempo, entender el tiempo de otra forma. Cuando uno se sienta enfrente de un video, entiende el tiempo de otra forma, porque estamos en medios sociales, estamos corriendo, multitasking. Si tú entras en un museo y te quedas el tiempo, los 3, 5 o 20 minutos, estás entendiendo el tiempo de otra forma. Entonces ya ahí empieza el primer ejercicio. Y después, como tú Correcto, dices, que te atrape. correcto. Y tú ves que hoy en día, no sé, la gente no dura en un Instagram o en cualquiera de estos de social media más de 1 minuto, 2 minutos. No ¿Cierto? tenemos tiempo para más nada. Por eso te digo que a veces para el artista le cuesta trabajo, pero tú si es un video y me tienes que explicar qué es lo que hay ahí, ya no me interesa. Sí. Tú tienes que decirme en lo que me estás mostrando en 1 minuto y medio, 2 minutos, de qué va el vídeo y si me Para que me interesa. quede. Así es, te tiene que atrapar. Ela, en otras cosas, tú del 88 al 96 renuncias un poco al arte porque te interesa en tu afán por la filantropía, te interesa ayudar a los niños y ahí es cuando ayudas a los niños a través de la tecnología, pues, lo que hoy es el Internet, o sea, empiezas tú a ser innovadora en ese Sí. sentido, ¿no? La filantropía. Y piensas que el arte no te va a llevar ese camino y después lo retomas. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo lo retomas? O sea, ¿cuál es tu acercamiento desde dónde regresas al arte? ¿Qué le ves al arte cuando aterrizas de nuevo? Bueno, yo creo que en la vida todos los procesos tienen un fin. O sea, llega un momento donde tú dices, lo logré o ya no quiero más. Todo llega a un fin. Y para mí ese proceso, que era un proceso más espiritual que otra cosa, porque no solamente hice eso, hice muchas fundaciones y cosas, Muchas. sobre todo en el ambiente, las Naciones Unidas y tal. Pero un día entendí que eso, o sea, lo que yo estaba tratando de decir que era filantrópico y que eso, tenía un fin, o sea, ya yo no podía hacer más nada de lo que empecé a hacer cuando empecé a hacerlo en el año 89, por ahí. Y entonces decidí, bueno, si yo esto ya lo entendí, es un proceso que ya yo entendí, ¿por qué no traspasar eso a algo donde yo siempre he estado, donde para mí es importante porque es mi pasión y volver? O sea, cambió de idea. Mi primera percepción era, es como muy elitesco esto del arte, ¿no? Gastar dinero, comprar. Mientras tanto tenía todos estos problemas, niños en la calle, problemas, otra cantidad de problemas que yo podía ayudar. Y de pronto entendí que bueno, que todo eso tiene su camino y que no siempre uno puede estar en todo, ni puedo ayudar hasta un cierto momento, ¿no? Y ahí fue donde dije, bueno, pues regreso al arte, donde es mi sitio, donde me siento cómoda y amo el arte y puedo hacer filantropía dentro del arte y ahí empecé la fundación, ¿no? Me gusta mucho eso, pero vamos a pararnos ahí. Para ti, ¿qué es filantropía? Bueno, yo creo que la filantropía tiene que ver mucho con esa satisfacción personal, cuando tú sabes que algo que estás haciendo está ayudando a otra persona. Y no estamos hablando de dinero. A veces el dinero sí, tú dices, bueno, filantropía y la gente lo entiende como que das mucho dinero para obras caritativas o algo.
Pero en realidad la filantropía empieza desde ese momento en que tú dices que estás ayudando a una persona con algo, ¿no? En un artista que necesita sentarse contigo, llorarte sus penas, decirte que no tiene una galería y tú decir, bueno, vamos a ver cómo te puedo ayudar, de qué manera te puedo dar la mano, ¿no? Eso todo es filantrópico. Y para mí la filantropía tiene que ver también mucho con esa satisfacción que no te la da nada en el mundo, sino el ayudar a otra persona Cierto. te da una cosa y tú dices, bueno, tengo que darle gracias a Dios que puedo tener en la mano a alguien y que no sea yo la que tenga que poner la mano para que alguien me la tienda a mí. Eso Qué ya bonito. es, ¿no? Y entonces, con ese afán de ayudar y con la descripción que nos acabas de dar de filantropía, regresas al arte. ¿Cuál para ti crees que es el poder del arte? Mira, el arte transforma no solamente los sitios físicos, y lo hemos visto como, no sé, en Londres, el Tate cambió completamente la zona y se convirtió en una zona que era deprimida, en una de las zonas más caras de Londres. O en Bilbao, cuando se hizo el Guggenheim, que era una zona completamente también deprimida y cambió. Eso ya lo sabemos que físicamente. Pero el arte te cambia la vida, te cambia el momento. Tú estás triste, estás o sea, estás deprimido y te envuelve en las cosas bellas que tiene el arte y automáticamente tu mente vuela a otro sitio, ¿no? Te da la oportunidad de escapar de esos momentos de tristeza o de momentos de depresión o de momentos, porque el arte es bello. A veces cuando vemos, yo no soy muy de comprar cosas e imágenes, pero sabemos que es lo actual, ¿no? De gente, por ejemplo, en las calles pidiendo dinero o algo deprimente de un área de una ciudad donde ves, no sé, la gente o con enfermedad. Pero todo eso está en la imaginación de alguien. Y si sabemos mirar hacia eso y no tanto a la imagen a veces física, sino qué es lo que hace el artista cuando imprime eso, por qué lo imprime. Eso es su vida. El arte ha cambiado, en la historia del arte han habido revoluciones completas, ¿no? Donde se ha cambiado gobierno, porque los artistas son los que llevan la realidad A a otro lo nivel. visual, ¿no? A lo visual, donde la gente más pobre puede verlo visualmente transmitido ahí, ¿no? Entonces, el arte transforma a las personas, transforma los sitios, los espacios. O sea, el arte, y si realmente nos podemos a pensar, yo siempre digo, el arte, estamos rodeados de arte, porque esta mesa alguien la pensó y la dibujó y la pintó. Ujú. El vaso, alguien estuvo allí diseñando ese objeto para que a alguien le pareciera bonito y lo quisiera comprar. Nosotros estamos rodeados por arte. El color, las sombras, todo eso es alrededor, por ejemplo, en una casa donde tú pones, no sé, una pared medio abierta y cerrada en una trilosa y eso, el sol entra por ahí y proyecta una imagen en Cierto. el piso. Y tú pasas por ahí y dices, qué bonito. Se transformó ese espacio por eso, ¿no? Tienes razón, yo creo que los artistas tienen el gran regalo de poder transformar la realidad y de entregárnoslas desde otro punto de vista en donde nos generan inmediatamente emociones, por así decirlo. ¿Tú crees que el arte tiene relación con la espiritualidad? Mucho. Yo creo que un artista cuando pinta, pinta porque hay lo que llamamos la inspiración. Pero ¿de dónde viene la inspiración? La inspiración viene de algo que no es físico. Puede ser que un artista se refiera a algo que vio, pero después tiene que desarrollarlo. Y ese desarrollo viene de algo más allá que es lo físico, ¿no? Algo espiritual que te dice por detrás de la cabeza y no sabes de dónde viene, que te dice, no, no le pongas el azul, eso tiene que ser verde. O no, no, esa imagen está muy potente, baja el tono. Todo eso no viene, tú dices, viene del artista, sí viene del artista, pero ¿de dónde viene? De la inspiración, y llamémosla inspiración porque no sabemos esa fórmula o esa fórmula de dónde se inicia. Es cierto, y a veces, hablando con algunos artistas, ni siquiera ellos mismos lo saben. Lo saben. No lo saben. Lo Es saben. algo que les nace, que lo tienen. Evidentemente hay mucha técnica atrás, pero hay un elemento
que es intangible, Intangible, que no se totalmente. sabe. Pero hablando de este poder del arte, nosotros como coleccionistas también tenemos una responsabilidad, ¿no? Tú hablabas de cómo tú, y todos saben tú cómo te has metido y en las grandes, que tienes pilares dentro de tu colección, te metes y haces muchísima investigación y te metes en todo un movimiento. Pero ¿cuál crees que sea la responsabilidad de los coleccionistas de arte? Yo creo dos cosas. Primero, yo misma lo estoy viendo en mi caso, ¿no? Cuando coleccionas, llega un momento que tienes una cantidad de obras que tienes como la obligación de que salgan al público. Yo, lo primero que hago, toda la colección la hemos prestado siempre. O sea, cualquier Sí, obra tus que obras me están alrededor del pidan, mundo. las presto, porque eso es una obligación. Ese arte, esa inspiración que hablábamos antes, eso que hace un artista, es para estar públicamente exhibido, para que todos disfrutemos de ella. El proceso es lo importante, interesante para el coleccionista, pero después la tenencia realmente no importa, no vale tanto. Alguien la va a cuidar. Después que te vas de este mundo, ya eso queda en manos de un tercero, ¿no? Que la va a vender, la va a prestar, no sabemos qué va a pasar con eso, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas, ¿no? Estar, y seguro es cuidarlo, cuidar el arte, que la gente no se da cuenta que eso es más costoso y más preocupante que el resto, porque nosotros en la colección, por ejemplo, hay muchas cosas en caja que hay que abrirlas todo cada 6 meses o algo así, abrimos para ver que no haya hongos, que no estén afectadas por el clima, a pesar de que tenemos todo clima y todo controlado entre el almacén, hay que hacerlo, ¿no? O que haya habido, no sé, algún problema de humedad o todo eso. Tienes que tener todo el tiempo un Sí. cuidado enorme y saber que tienes, por ejemplo, yo tenía un Gursky, una fotografía de Gursky muy importante, guardada en el almacén. Nunca la había expuesto ni nada. La fui a prestar para una exhibición y Gursky me mandó a decir que le faltaba color. Y yo, pero ¿cómo esto? La he guardado siempre en un sitio sin luz, sin humedad, sin esto, y ahora hay que reimprimirla. Y hubo que mandarla para atrás a reimprimir. O sea, y eso no sé si ya quiero tanto hacerlo. Estoy mirando ahora la fotografía, tantos años de coleccionar fotografías, estoy diciendo, creo que ya no quiero cuidar esto. Porque de verdad necesitas mucho tiempo, Mucha dedicación. mucha Cierto. dedicación, y para la fotografía, todo lo que es papel necesita mucho cuidado. Sí, es verdad. Hay que conservarla y hay que exhibirla porque al final somos guardianes, no somos Por un dueños. tiempito. Exactamente. Pero en tu caso, Ela, que tienes una colección tan importante y que tu labor ha sido pues, conocida por todos en el mundo del arte, se sabe que tú, por ejemplo, en el caso de Carmen Herrera, tú has descubierto artistas, o sea, siempre donde pones el ojo pones la bala, has tenido un ojo bastante, pues adelante de tu tiempo, por decirlo así, ¿no? Y también has recuperado artistas. ¿Tú sientes alguna responsabilidad? ¿Crees que lo que tú haces, o sea, en el caso, por ejemplo, de Carmen Herrera, que nos podrás contar cómo sucedió, la gente te sigue, o sea, va a seguir tus pasos porque tu colección ya sabe que tú tienes el ojo, que tú tienes el conocimiento. Entonces, ¿tú crees que marcas tendencia? Mira, me ha pasado que he estado en feria caminando y de pronto me doy cuenta que hay gente siguiéndome a ver qué compro. No, eso me ha sucedido. Yo no sé si yo diría que tendencia, porque en mi caso, a lo mejor yo no voy a mí me gusta investigar cosas nuevas, me gusta lo que nadie compra, ver donde nadie ve. Eso me interesa mucho más porque es un proceso para mí más interesante, más divertido y todo, que ir y comprar lo que ya todo el mundo sabe que está ahí, que vale y que no sé qué. Entonces no sé si, o sea, Pero tengo cuando una tú lo amiga, compras, tengo una amiga que el día que iba a ver por primera vez las obras de Carmen Herrera, ella venía conmigo en el carro. Le dije, ¿quieres bajarte? Y ella me dijo, bueno, voy a ver una señora, una muchacha. Yo pensé que era una muchacha joven que tiene no, yo te espero aquí en el carro. Y cada vez que la veo me dice, ¿cómo no me bajé ese día contigo? ¿Cómo no me bajé? Muy que divertido, además en ese pero caso, y si quieres cuéntalo, que tú compraste todo. sí,
Sí, yo fui y cuando me supe que tenía 80 y tantos años, dije, esto es maravilloso y es de la época, esto no se va a encontrar más nunca. Y compré una cantidad de cuadros, compré como 11 cuadros. Y diste uno al Tate. Sí, y le di después una Tate. Y bueno, yo creo que bueno, con eso del ojo, no sé, a veces la gente me pregunta, pero ¿cómo sabes tú que aquello es bueno? Como lo de la inspiración. ¿Lo sientes? No lo sé, lo siento, lo veo y digo, oh, esto es bueno. Aunque sea joven, aunque nadie lo conozca, yo digo, Pero te pesa esto a tiene veces valor. pensar que, por ejemplo, una galería puede decir, es que llévatelo, ya está en la colección de Ella, se lo llevó Bueno, Ella. sí, eso. Pero lo mismo le dicen a uno, cuando vas a comprar un cuadro, te dice, esto ya pasó por aquí el Tate, pasó por aquí el Reina Sofía, lo quieren todo, no sé qué. Es un speech de venta que te hacen todos, a mí me lo hacen también. Se lo hacen a otro conmigo y a mí me lo hacen con los museos, así que eso es Bueno, es parte una... del marketing de vender, ¿no? Oye, Ella, hablando de museos, o sea, tú conoces muy bien las diferencias entre los museos de Estados Unidos y los museos de Europa, porque tú misma has estado involucrada con varios en el board del New Museum, en el board del Museo del Barrio, del MOCLA, del Tate, etcétera. ¿Tú crees que puede haber un museo intermedio entre estos dos? Mira, una de las cosas que yo siempre les he dicho a los museos es que cuando me piden que si no les quiero donar parte de la colección y tal, digo, mira, no se los quiero donar porque ustedes lo van a guardar en un almacén por allá abajo y más nadie la va a ver nunca. Yo quisiera que si una parte de la colección va a quedar viva, esté para el disfrute de todos, ¿no? Pero los museos tienden a guardar mucho y no prestar mucho, ¿entiendes? Entonces, yo creo que se quedan muchas ciudades intermedias que deberían de tener obra buena sin esa oportunidad de poder llevarle a otro tipo de gente tú tienes que ir hasta el Tate para ir a ver, no sé, una exhibición ¿no? de Picasso, de no sé cuánto. Yo creo que eso debería existir y llamémoslo democratizar un poco más el arte en el sentido de hacer pulso. Yo hasta envisioné un día y bueno, aquí debería haber como un banco de arte, ¿no? Y lo pensé para hacerlo ante amigos coleccionistas, es decir, hacemos un pool de un banco de arte, lo ponemos todo ahí y le damos acceso a todos los museos, no los más grandes, sino también a los medianos, a sacar de allí para exhibir y llevarlos a Eso sus, está a muy sus bien. ¿Y qué otros saberes. pasó? Bueno, que a veces cuando empiezas a hablar, no todo el mundo piensa igual, ¿no? Ah, sí, pero entonces si lo pongo allí, entonces todo el mundo sabe qué es lo que tengo. Bueno, ¿no? Y otros te dicen, bueno, sí, pero yo quiero entonces que me expliquen, o como mucho, porque conozco a varios, por ejemplo, colecciones que te cobran por prestar el arte. ¿De Yo verdad? nunca en mi vida he cobrado, sí, pero los hay muchos, y hasta museos que cobran. Y yo entiendo que a veces sí, la parte administrativa te cuesta, ¿no? Porque tienes que hacer una cantidad de procesos, abogados, esto, lo otro que cobre un fee, bueno, también puede ser, pero yo en mi caso nunca en mi vida he cobrado por Por prestar supuesto que nada. no, pues esa idea del banco me parece genial. Qué Sí, lástima que bueno, no a se lo puede mejor, hacer, quién tal sabe, vez. algún día, a lo mejor Bueno, o algún tal vez, día ¿no crees que podríamos juntarnos coleccionistas en España para hacer un museo de una forma privada diferente? también podría ser. Lo que pasa es que ya cuando son dos personas y ya es un problema ponerlo de acuerdo. Imagínate poner de acuerdo a 15 o 20 y realmente todos tenemos nuestras colecciones y nuestro ego especial Cierto. que a veces nos interfiere mucho en llegar a acuerdos, ¿no? Bueno, ¿y cómo te imaginas el museo que albergue tu colección? Pues mira, yo siempre pensé que me gustaría tener un museo latinoamericano americano más que latinoamericano, porque nos dimos cuenta en los últimos años que muchos latinoamericanos se han ido mudando a los Estados Unidos. Hay muchos artistas latinoamericanos viviendo en los Estados Unidos. ¿Por qué excluirlos? Porque viven en América. Entonces, hace como 4 años atrás, nosotros empezamos a incluir primera y segunda generación de latinoamericanos viviendo en los Estados Unidos para los premios que damos, ¿no? Y creo que hay que incluir América dentro de lo que es todo América.
Y entonces pensé que un museo donde pudiéramos tener los artistas latinoamericanos aquí, porque yo lo veo como la reconquista de los americanos a España, ¿no? Y que España es no solamente la madre patria por el idioma que nos une a, a casi todos los latinoamericanos, con excepción a Brasil, ¿no? Que también es latinoamericano y tiene que participar, ¿Cierto? ¿no? Pero también nos da la oportunidad de asegurarnos que esto es el primer mundo, de que las obras van a estar cuidadas, van a permanecer en un sitio por muchos años por venir y muchas generaciones tendrán acceso a eso. Mientras que en Latinoamérica, que a mí me hubiera encantado poder hacer un museo en Venezuela o en algún país latinoamericano, pero desgraciadamente nuestros gobiernos Son una tristeza. consideran la cultura como lo único, lo último. Si hay que recortar el presupuesto, el primero que recortan es cultura, el primero. No cuidan. En Venezuela da pena que teníamos un museo como el Reina Sofía, que era fantástico, y todas esas obras están mal cuidadas, guardadas en unos almacenes que no hay control de humedad. Y tú dices, bueno, qué pena, ¿no? Que nuestra cultura, que es tan rica y tan importante, se pierda. Y yo lo que quisiera es preservar eso. Y si España es el sitio, sería el sitio ideal, ¿por qué no? ¿No? ¿Y ahorita en qué va esto? Mira, estuve muchos años como... Lo sé, casi 10. Luchando con negociaciones, se habló que porque si la tabacalera, que si otros todo, estados. firmamos acuerdos y todo, y nunca se llevaron a cabo, nunca. Por falta de dinero, por falta de interés, no lo sé. Y he tenido mucho contacto con muchas ciudades de España y les digo a todas lo mismo. Bueno, mira, primero organícense políticamente, con el dinero y con todo, porque ya yo estoy cansada de que tú empiezas una cosa, entonces la política se mete en el medio y entonces empiezan a retrasar esto, o a lo mejor no tienen el dinero. O sea, es complejo. Muy complejo. Muy complejo. Y yo quisiera, porque yo siempre dije, bueno, aunque sea una parte de la colección, me gustaría que quedara pública, ¿no? Debería. Pero, ojalá. Ojalá. Pero tú sabes, a veces no quiero tampoco dejarle a mis hijas el dolor de cabeza. Piezas. Y no, y el dolor de 3,000, cabeza de manejarlo como lo manejo yo. Yo soy yo. Ellas tienen su propia idea de cómo quieren hacerlo. Hay dos de ellas que son coleccionistas, pero llevan sus colecciones de otra manera y dicen, yo no me voy a echar ese dolor de cabeza tuyo de tener tanta gente manejando esto y no sé qué. Y tienes razón, ¿no? Entonces ahora todavía está en veremos. Sí, estoy ahí, bueno, esperando a ver si alguien aparece con la varita mágica y la solución. No sé. Ojalá. Ojalá. Bueno, regresando a tu colección, tú dices que cuando formas, en el 2005 es cuando haces CIFO. En el 2002. En el 2002 es cuando haces tu Fundación Cisneros Fontanals. Y ahí empiezas a trabajar y también empiezas a trabajar de otra forma con los artistas, un poco más directamente. Sí, bueno, ya yo antes de hacer la fundación, ya yo trabajaba directamente con muchos artistas. Yo había abierto en Miami en el 99, abrí un Kunsthallen que se llamaba MAC, Miami Art Central, donde hice exhibiciones fantásticas, porque traje exhibiciones del Pompidou, del Reina Sofía, hicimos la primera exhibición de Mayolino que tuvo en los Estados Unidos, la hicimos nosotros. La primera de Carmen Herrera la hicimos nosotros. Casi 20 años estuvo abierto, ¿no? Sí. No estuvo abierto solamente 3 años. Hasta el 2002 o 3, porque yo estaba en el board del Miami Art Central, o sea, del Miami Art Museum. Y el museo en ese momento estaba en un sitio muy deprimido de Miami. La programación no era muy buena. Entonces ellos me pidieron que por qué no uníamos esfuerzos. En vez de yo tener una cosa por un lado y ellos por otro, traer lo que ya yo tenía programado. Entonces, ¿qué hice? Toda la programación esa que yo tenía ya de 1 año y medio, 2 años, la traje al Miami Art Museum. Fusionamos todo. Yo pagué por todas esas exhibiciones igual y las llevamos al Miami Art Museum. Qué bien. Y siguió abierto por muchos años. Y Miami Art Museum después se convirtió en el Pérez Museum, ¿no? Porque hicieron esto, empezaron a hacer esto,
el Museo Nuevo. Pero mi pregunta va hacia los artistas. Cuando tú empiezas a relacionarte más con los artistas en un plano personal y como tú me decías que algunos te decían, Ela, ayúdame, no tengo galería o estoy en esto, ¿cambia para ti la manera en que tú ves la obra cuando conoces al artista? Muchísimo, muchísimo, porque al tú conocer al artista estás conociendo, digamos, la raíz del porqué de las cosas. O sea, cuando tú ves un artista, no sé, como un artista cubano, René Francisco, que pinta toda esa cantidad de gente que tú casi no sabes que son gente, pero cuando te fijas mucho, te das cuenta que es un mar de gente toda saliendo. ¿Saliendo de dónde? Saliendo de Cuba. Porque eso es lo que él vive, ¿no? Él vive eso, esa éxodo de gente que se van las familias y se van esto. Entonces, él está representando dentro de su obra eso que vive. Claro. Y, perdón. No, te iba a decir, igualmente, la mayoría, por ejemplo, de los artistas, muchos de los artistas cubanos, lo ves que el exilio está muy presente dentro de sus obras, ¿no? Pero a lo que voy es cuando tú conoces al artista y como decíamos, te influencia la percepción que tengas o la relación que puedas llegar a tener con el artista, está influenciando la manera en que tú ves la obra. A veces también, ¿qué tal si el artista no te cae tan bien? O el artista, ¿sabes? Si tienes, o al revés, o sea, ¿no crees que la obra en sí misma debería de bastar para que tengas un encuentro con ella? Pero yo creo que es al revés. Tú ves la obra y te interesa. Conoces al artista, a lo mejor no te interesa mucho o no te gusta su manera de pensar. Y entonces, como coleccionista, por ejemplo, en mi caso, que la colección es tan grande, yo a veces he comprado obras que a lo mejor no es exactamente lo que me atrae o no me atrae o no me interesa mucho el artista. Pero es importante para la correlación de todo el resto de lo que tú tienes. Entonces, por ahí tiene que prevalecer muchas veces eso antes de tu propia, o sea, si lo que estás haciendo es una buena colección, a Cierto. veces tienes que declinar esa otra parte para poder hacer una cosa correcta, que es lo que estás tratando de Claro, hacer. porque en una colección como la tuya, lo que quieres es también retratar toda una época. Entonces, además de Exacto. tu voz, que definitivamente va a ser la principal, lo que quieres es unir ciertas voces que estén presentes en el tiempo en el que vives, independientemente de que tú te declines o no te declines tanto hacia ahí. Y hablando de ese tema en particular, ¿cuál para ti ha sido la obra más difícil o la más difícil de adquirir, ya sea por emocional o por momentos? ¿Hay alguna obra que dices, me costó trabajo, pero lo hicimos? Pues realmente no. O sea, tú dices para comprarla. Sí, pero me refiero para adquirirla por concepto, no estoy hablando necesariamente económico, sino alguna obra que digas, no sé, no la entiendo, que la tengas que procesar más, que te cueste entenderla y que No, después te lances. de eso sí. He pasado muchas situaciones similares porque, por ejemplo, cuando hemos hecho exhibiciones de la colección, ¿no? Tuve 18 años el museo abierto en Miami y venía un curador que siempre tomaba un curador de afuera para que viniera a la colección y hiciera lo que él quisiera. Y entonces venía y decía, pero mira, para hacer esto te falta tal artista que me gustaría tener. Y yo le decía, bueno, preséntame la obra y vamos a ver. Y a veces me traían una obra que no se relacionaba nada conmigo, pero decía, bueno, pero es como la llave para que esto todo tenga sentido. Pues sí, vamos a comprarla, ¿entiendes? Y me pasa una cosa muy simpática, que es que yo tengo muy buena memoria, por lo menos de la obra, donde la compré, cómo la compré, todo eso. A mí, la gente mía que trabaja conmigo, a veces no tienen los datos y me llaman. Oye, una obra que Ajá. compraste en el 99 o en 1980. Y yo me acuerdo de todo, Increíble. le digo, la compré en tal sitio, llama a fulano de tal, ese te puede dar la... Y ellos se quedan maravillados. Pero cuando es una obra que me presenta un curador así, no sé qué, no me acuerdo. ¿Por qué no nace de ti? No me acuerdo. Y a veces estoy delante de la obra y digo, y no me sale el nombre. Por más de que trato de buscar en la memoria, ¿no? Sé que se compró para esa exhibición, pero es como que eso no pasó por mí. ¿Entiendes? Una cosa muy rara, pero Y sí. errores al coleccionar, como lo decías. Muchos. Algunos que nos quieras compartir para que nos ayuden
a los que estamos coleccionando, a los que empiecen? Bueno, esto así específico, ya yo he hablado mucho de esto en La Mujer de Internet y qué sé yo, de joven, lo que pasó con Warhol, ¿no? Que estaba Ay, es muy, buenísimo, sí. sí, él Cuéntalo, estaba, cuéntanos. bueno, él estaba, estábamos muy presentes porque íbamos, era una época en Nueva York donde hay fiestas, Studio 54, no sé qué, y todo el tiempo estaba en este grupo donde estaba Warhol y Steve Rubel y todo, ¿no? Y la persona que era en ese momento su Manuel. pareja me decía siempre que por qué no me hacía un retrato, que no sé. Y a mí me parece, yo estaba muy joven, yo lo veía y me parecía una cosa como rara, no le entendía mucho. Y bueno, siempre le daba como de largas para no decirle que no y finalmente terminó eventualmente. Además, en esa época yo tenía que contar con el dinero de mi marido, no tenía medios propios, era todavía muy joven y valía $50,000 hacerse imagínate Ay, tú, Dios. $50,000. Y en ese momento $50,000 para mí era mucho dinero. Y termino, bueno, comprándole una obra que él tenía, que hizo varias de estas, que se llamaba Sunrise, Sunset, y es el sol en 4 etapas Ah, qué del día, bonito. ¿no? Qué bonito, pero estaría mucho mejor una obra tuya. Y bueno, El retrato de él no ahí. te podrás Ay. imaginar lo que vale eso hoy en día, ¿no? Ay. Y bueno, eso siempre me... Bueno, ahora que hablaste de que en ese momento tenías el dinero de tu esposo, hay una anécdota que me llamó mucho la atención en tu libro que cuentas que te vas a sacar una tarjeta de crédito y te dicen señora en Nueva York, te dicen No, en Nueva señora, York no, en ¿en dónde? Caracas, en En Caracas, Caracas. claro. En Caracas y te dicen no, perdóneme, no, no, pues no se la puede sacar porque necesitamos la firma de su esposo. Eso es increíble lo que tú, y mira todo lo que hiciste. ¿Tú crees que si hubieras sido hombre, hubieras llegado más lejos? Claro, por supuesto, por supuesto. Aunque te digo, todo lo que me he propuesto en la vida lo he logrado. Pero esa tarjeta era que yo tenía mis librerías en ese momento y tenía mi negocio y depositaba en ese banco. O sea, yo pensé, lo más lógico que me den mi tarjeta, yo tengo dinero ahí, ellos saben que lo tengo. Y me dijeron que no, que le pidieran una extensión a mi marido. Digo, la de extensión de mi marido ya la tengo, pero yo quiero esta que es mía propia de mi negocio. Y no. Y me dijeron que no le daban a las mujeres ¿En qué años era tarjetas. esto? 81, 82. Qué increíble. Y ¿Y crees que entonces, la mujer todavía sigue en desventaja? sí, no tanto como antes, pero si ves cuando ves los puestos de trabajo, el mismo que una mujer empeña con mucho, digamos, inteligencia igual que el hombre y tal, es pagado a la mitad o menos, a lo mejor, ¿entiendes? Y ves los gobiernos que se jactan de decir que la igualdad, esto y lo otro, y cuando vas a ver los gabinetes están llenos de hombres y hay una o dos mujeres. O sea, y yo siempre digo, el género no tiene nada que ver con la inteligencia. La Absolutamente. inteligencia es igual para hombres que para mujeres y eso es lo que tiene que prevalecer. La inteligencia por arriba de todo y Y la el manera talento de como artista, resolver ¿sí? ciertos problemas y qué sé yo. Y antes siempre tenías eso de que la mujer esto tiene la maternidad, entonces tiene que cuidar los hijos. Hoy en día, bueno, el hombre tiene que compartir eso con la mujer también, ¿no? Y lo Increíble. vemos en los jóvenes, menos mal. Pero mira, con todas esas anécdotas, Ela, es increíble lo que has hecho. Todo. Has Todo. hecho, como dije, donde pones el ojo, pones la bala y mira todo lo que has hecho. Háblanos de los premios CIFO y de tu fundación. Mira, hice la fundación con ideas de ayudar a los latinoamericanos a salir un poco de sus sitios de producción, o sea, de Latinoamérica hacia Estados Unidos, otros lados. Y la idea era, damos los premios muy transparentemente porque no intervenimos nosotros ni en la escogencia ni en la producción. Lo que hacemos es, tenemos un board de curadores en toda Latinoamérica, como 50 y pico de curadores, los mejores, y ellos son los que proponen a los artistas y sus proyectos. Ellos ven los proyectos y nos mandan. Y recibimos 300 y pico de proyectos todos los años. Escogemos de esos 50 y tantos, escogemos 4 o 3 y uno que sea exterior, americano o de otro lado, que no tenga nada que ver con Latinoamérica. Y ellos son los que a través de un proceso todo digital, porque todo se hace digitalmente, revisan todo y promueven a 10 premios, de los cuales unas partes son emergentes, otros mediana carrera Muy bien. y 1 o 2 premios a algún artista ya reconocido. Y eso va cambiando cada año porque
a lo mejor dentro de las propuestas, ellos ven que este año hay más emergentes que se merecen el premio. Entonces baja la cantidad en lo que es mid-career o a lo mejor al revés, ¿no? Sí, tienen flexibilidad. Hay una flexibilidad, entonces eso son 10 premios que damos, ellos aproximadamente escogen 12 o 13, entonces esos van a nuestra junta directiva, porque para nosotros es importante que se sienta que la junta también participa dentro de eso, pero muy poco. Entonces de esos 13 o 14, escogemos 10. ¡Ay, qué bien! 10, muchos. Y entonces los llevamos a una exhibición. Durante 20 años, mientras tuvimos el museo en Miami, las exhibiciones se hacían en Miami y los artistas iban y entonces los ayudábamos a conectar con galerías. O sea, casi siempre los artistas cuando llegaban allí, los galeristas venían a ver y ya salían a lo mejor con algunos con galerías, etcétera, ¿no? Y después empezamos a repetir esas exhibiciones en museos. ¿Qué pasó? Los primeros años no eran comisiones, eran simplemente premios. Y cuando los llamábamos para pedir la obra, pues unos los habían votado, otros los habían vendido, otros, entonces no había forma de recuperarlo. Entonces cambiamos el premio para comisiones para que las obras se quedaran y no poder continuar la promoción, que es lo que hemos hecho. Otras exhibiciones en museos, ¿cómo se llama? En universidades, en muchos sitios, ¿no? Y ahora, hace como cuando decidimos cerrar, porque íbamos a abrir aquí en España el museo y decidimos cerrar en Miami, escogimos entonces mandar, en vez de solamente un sitio, que cada año fuera en un museo diferente. Entonces, un año lo hacemos en Europa o lo hacemos en Estados Unidos o en Latinoamérica. Entonces vamos rotando. Pero los artistas no pueden aplicar, eso es a través de los curadores, como dices. Tiene siempre que ser a través del curador. Y cada país tiene 2 o 3 curadores. Entonces cada vez que algún artista me dice algo, digo, mira, estos son los curadores dentro de tu país, contáctalo. Te lo pregunto porque seguramente nos están viendo muchos artistas que dicen, ¿y cómo me quisiera participar? ¿Cómo pueden ir al website de nosotros, CIFO. Ahí están las listas de todos los curadores que tenemos en Latinoamérica. Y sabes por tu país quiénes son los curadores de ese país, los contactas, le dice que quieres mandarle su proyecto y ellos analizan eso y son los que te promueven o los mandan después al pues ya lo oyeron, para que tomen nota los que nos están oyendo. Claro. Ela, pues de nuevo felicidades por tu gran labor, por impulsar el arte, por darnos tanto, por tu generosidad. Y yo te quisiera preguntar, ¿tú has pensado cómo, con toda esta larga vida y todo lo que has hecho, cómo te gustaría ser recordada cuando no estés? Eso es muy interesante porque me lo he preguntado muchas veces. Creo que quisiera que me vieran como una persona que simplemente no pasó por esta vida o por este mundo sin dejar una huella y que esa huella sea una huella de recuerdos de alguien que pudo ayudar a mucha gente, alguien que pudo dejar su nombre para sus nietos y mis hijas en alto. Y más que nada eso, ¿no? Alguien que vio la belleza, a lo mejor dentro de cosas muy simples y que pudo sacar de ahí algo interesante e importante. Qué bonito. Pues así será. Ela, ¿algún consejo para los coleccionistas, las personas que empiezan a coleccionar y que nos están viendo? Siempre digo a los jóvenes que empiecen coleccionando su propia generación, porque eso a través de los años van a ser los grandes artistas que tú vas a acompañar en el proceso de desarrollo. Y es muy interesante para el que colecciona. Además, siempre vas a conseguir mejor precio y vas a ver cómo eso tiene frutos al final. Y para el coleccionista general, yo lo que creo es que hay que preguntarse primero, ¿cuál es tu misión dentro del coleccionismo? ¿Qué es lo que tú quieres al final tener cuando hayas coleccionado o tener una colección? Y de ahí partir a buscar cómo eso te va a dejar algo importante en tu vida, en tu crecimiento personal, porque el arte cambia la vida de las personas. Entonces tú tienes que escoger hacia dónde quieres ir y cómo quieres que eso realmente afecte y cambie tu vida. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Pero eso hay que parar y reflexionar un poco, detenerse y reflexionar un poco sobre eso. Claro. ¿Y cómo ha cambiado tu vida el arte? De 1000 maneras.
Primero que para mí es mi pasión, o sea, si yo viro, respiro, me levanto pensando en esto, ¿no? Y eso me hace ser, yo creo que mejor persona en muchos sentidos, porque a veces cuando las cosas no van tan bien y uno mira hacia atrás, dice, bueno, esto no va bien, pero no dura toda la vida. El arte dura toda la vida. Esas cosas que vivimos diariamente no duran 3 días. Nada. Lo que es importantísimo hoy, te acuestas y mañana ya ni te acuerdas que era tan importante. Cierto. Sin embargo, el arte en tu vida es importante siempre. Te deja un recuerdo de cuando lo compraste, cómo lo compraste, qué momento de tu vida estaba ahí presente, ¿no? El Bien. arte le cambia la vida a la gente y espero que para bien. A mí Para también me mucho. la ha cambiado, estoy contigo. Ela, muchísimas gracias. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras comentar? No, creo que hemos abarcado casi todo. No, dice Ela, no, ya, por favor. No, está Pues, bien, está bien. pues de Bueno, les veras, prometo, lo único que sí es que les prometo, este verano voy a empezar a escribir ese Está bien. libro donde voy a hablar de arte, porque eso todo el mundo me preguntaba, ¿es que ese libro es de arte? No tiene nada que ver con el arte, es más, No. traté de evadir el problema, o sea, de hablar del arte precisamente para no distraer lo que quería No, esto lograr es con este libro, ¿no? una novela autobiográfica que de verdad si quieren adentrarse en la vida de Ela y para romper un poco el molde, para que sepamos Sí, que de ¿verdad? veras has hecho de todo y siempre con mucho empuje y con mucha valentía. Así es que si quieren saber más de Ela, váyanse a comprar Ella Soy Yo y estamos esperando tu nuevo libro y sobre todo que tu colección la podamos disfrutar Ahora voy todos. para México en mayo, porque voy a lanzar el libro en México. Así que estaré en México Ya oyeron. en, Pues estará en en mayo. México en mayo. Sí. Bueno, pues ahí pondremos los detalles en Arte Informado. Gracias, Ela. Gracias A por tu ti, tiempo y gracias por tu Lorena, generosidad. por esta invitación y por poder hablar un poquito de lo que más me apasiona desde el arte. Gracias. A ti.